Hay pensamientos que van y vienen, apremiantes y pesados, que nos hacen creer que estamos a punto de derrumbarnos. Pero en medio de ese remolino, el Señor no está en la preocupación de mañana, está en este mismo instante en las cosas más pequeñas. Cuando nos detenemos, volvemos al bien pequeño y dejamos que el Señor esté con nosotros, la mente se va serenando y la paz comienza a encontrar morada en el corazón. Queridos hermanos y hermanas, hay días en que nos sentimos rodeados por innumerables pensamientos pesados. La preocupación por el dinero, la presión del trabajo, la obsesión por el fracaso, el remordimiento por las faltas o un presentimiento oscuro sobre el mañana. Los investigadores señalan que cada día, por la mente humana, pueden pasar decenas de miles de oleadas de pensamientos negativos. Esa cifra no pretende asustarnos, sino ayudarnos a reconocer con verdad que la paz interior es muy frágil si no aprendemos a cuidar nuestra alma. Percibimos con facilidad las heridas exteriores, pero las del corazón suelen ser más silenciosas. Muchos pierden el sueño por el peso de las deudas. Muchos cargan con una vergüenza que les impide hablar. Muchos van de una deuda a otra y se hunden en un torbellino de cansancio, incluso arrastrados hacia decisiones peligrosas. Cuando la paz se aleja, la salud mental se hiere. Y la salud mental no es solo ausencia de enfermedad, sino un estado de armonía plena, donde el cuerpo, la mente, la afectividad y el espíritu se sostienen mutuamente. Hermanos, solemos hablar de un taburete de 3 patas para la vida, pero la verdad es que la persona necesita 4 apoyos firmes: físico, psicológico, emocional y espiritual. Si a una silla se le quiebra una pata, se tambalea. Si una vida descuida una dimensión, le cuesta mantener el equilibrio. A veces cuidamos el ejercicio físico y olvidamos el alma. A veces rezamos mucho, pero descuidamos trastornos psicológicos que requieren ayuda profesional. Dios nos da la razón para buscar conocimiento. Nos da comunidad y especialistas para sostenernos. Y bueno, sobre todo, nos da su palabra para iluminar el camino. El libro de los Proverbios enseña: guarda tu corazón con cuidado, porque de él brota la vida. Esa enseñanza es como una lámpara puesta en el callejón oscuro de la mente. La ciencia moderna lo confirma. El cerebro registra y proyecta patrones de pensamiento según el hábito. Cuanto más rumiamos lo negativo, más se graban rutas sombrías. Por eso necesitamos una purificación espiritual. No huir de la realidad, sino educar la mirada. Elegir el bien y dejar que la palabra del Señor lave la mente y el corazón. Pero la purificación espiritual no significa lanzarse a pelear con cada pensamiento oscuro. La experiencia muestra que cuanto más combatimos, más se fortalece. Quien ha vivido un ataque de pánico lo entiende. La resistencia angustiada solo enciende el miedo, como una tormenta caótica en la cabeza. El camino más sano es aprender el arte de redirigir, reconocer que el pensamiento llega, ponerle nombre con calma y llevar suavemente la atención hacia la luz. Podemos respirar despacio,
recitar una frase de la palabra, repetir una breve jaculatoria o, simplemente, dirigir el corazón al Señor. Señor Jesús, quédate conmigo. Cuando entra la luz, la oscuridad se retira. El primer paso es reconocer la propia fragilidad, no negarla, no fingir fuerza, sino decir con verdad: estoy preocupado, tengo miedo, estoy cansado. La verdad abre la puerta al consuelo. El paso siguiente es poner la mano en el pecho y volver al aliento que Dios nos da. En cada inspiración recibimos la paz. En cada exhalación soltamos los pesos. El paso final es dejar que la palabra del Señor empape el alma. Basta una frase: el Señor es mi pastor, nada me falta. Oh corazón mío, descansa en Dios, no como eslogan, sino como un calor que entra hasta el rincón más oscuro. Hermanos, mucha agitación nace de la vergüenza. Tememos que otros sepan nuestras deudas. Tememos que nos consideren débiles. Tememos las murmuraciones. Pero la vergüenza no cura, la luz sí cura. Presenta tu corazón al Señor y, si hace falta, habla con un acompañante espiritual o con un profesional de confianza. Cuando alguien escucha, uno ya no está solo. Cuando alguien acompaña, los pasos pequeños se vuelven posibles. Y recuerda, tu valor no está pegado a una deuda ni a un éxito. Ante Dios eres su hijo amado. Incluso con las manos vacías y el corazón enredado. Muchos preguntan: ¿qué hago cuando los pensamientos negativos vuelven como un oleaje? La respuesta de la fe es esta: no te asustes ni te juzgues. Aprende a situarte a un lado como un observador amable. Los pensamientos van y vienen, pero tú perteneces a aquel que permanece. Vuelve a lo pequeño, un vaso de agua, un paso lento, una breve acción de gracias, una tarea concreta que tienes delante. El Señor habita el presente, no la tormenta imaginaria del mañana. Cuando atendemos al bien pequeño, la mente deja de amplificar el mal. Y no olvides cuidar esas 4 dimensiones. Duerme lo necesario. Si es posible, aliméntate con mesura, muévete con moderación. Aprende a expresar la emoción en lugar de tragártela. Comprende los mecanismos psicológicos que repiten el miedo. Y, por encima de todo, cultiva la relación con el Señor. Oración constante, participación en los sacramentos, permanencia en la palabra. Cuando las 4 patas de la silla están parejas, la vida se sienta firme. Cuando una cojea, toda la silla tiembla. Dios no te pide perfección, solo te invita a la fidelidad de cada día. Si estás exhausto por la presión de las deudas o por algún miedo, por favor no te castigues. El Señor te mira con misericordia. No promete borrar todas las facturas de la noche a la mañana, pero promete estar contigo, darte sabiduría para ordenar, valentía para afrontar, amigos que te sostengan y, sobre todo, una paz que supera todo entendimiento. Esa paz no elimina la prueba, pero te da un corazón firme en medio de ella. Comencemos esta purificación espiritual desde ahora con un susurro sencillo. Señor Jesús, guarda mi corazón.
Deja que esa frase se una a tu respiración y al ritmo de tu vida. Verás que los pensamientos sombríos quizá pasen, pero ya no reinarán. La luz mansa del Señor será el aire que respiras y la paz volverá como un amigo fiel, habitando la casa del alma. Continuando esa senda de purificación, necesitamos tomar conciencia de que hay momentos en que la mente es como una puerta abierta por donde cualquier viento puede colarse. No todo viento viene de Dios. El mundo espiritual es real y también lo son las sacudidas de la oscuridad. Cuando la imaginación se alimenta del miedo, la tiniebla encuentra fácilmente un lugar. Por eso, lo sabio es custodiar los ojos y los oídos del corazón. No dejar que imágenes espantosas y relatos truculentos se amontonen en la memoria y de enoje se vuelvan una tormenta no invitada. Cuando la paz del Señor habita en el interior, tenemos fuerza para discernir qué acoger y qué cerrar. La realidad pastoral muestra que en los meses de cambio de estación, cuando el ánimo es frágil, hay corazones que han confiado secretos muy hondos. A veces me cruzan ideas de acabar con todo, o quiero soltarlo todo y dejar que las cosas se vayan a la deriva. Hermanos y hermanas, esos pensamientos no constituyen nuestra identidad, son olas que pasan. Pero si vivimos lejos del Señor, si descuidamos la intimidad con Él, esa ola puede convertirse en una crecida. Cuando el alma pierde su refugio, un susurro sombrío puede hacernos tambalear. La experiencia espiritual de muchos fieles habla de etapas llamadas la noche oscura del alma. Es cuando se descubre la necesidad de aprender a cuidarse con decisión. Hay días en que la oración parece agotarse. Hay periodos en que se pierde el sabor de la vida. Un trozo de chocolate ya no sabe dulce. Una comida no huele a nada. Entonces, si la vida se apoya solo en la emoción, cuando la emoción se derrumba, todo se desploma. Pero precisamente en esa sequedad, el Señor nos enseña a edificar la casa sobre la roca de la fidelidad y la oración, y no sobre la arena del sentimiento cambiante. En ese momento necesitamos aferrarnos a Dios como un niño toma la mano del Padre en una plaza llena de gente, confesarnos con regularidad, permanecer más tiempo ante la Eucaristía y cultivar el hábito de entregar cada instante. Podemos preguntarnos ¿por qué el Señor permite que una persona llegue al fondo del cansancio? La respuesta de la fe es esta: permite tocar fondo para aprender la humildad, para saber que no nos salvamos solos. Cuando somos soberbios, cerramos la puerta a la gracia. Cuando nos hacemos pequeños, abrimos camino a la misericordia. Jesús recuerda muchas veces que no vino por quienes se consideran justos, sino por los pecadores que necesitan ser salvados. Camina despacio hacia el cansado, levanta la mirada hacia el despreciado y abraza al que va perdiendo la batalla interior. Si nos aferramos al yo, hablando sin cesar de lo que hacemos y de cómo cumplimos, caemos en la soledad del amor propio y, tarde o temprano, tropezamos. Por eso, cuando lleguen los susurros de la oscuridad, por favor, no te quedes solo. Nómbralos con la verdad. Estoy siendo tentado a rendirme. Señor, quédate conmigo. Busca un acompañante espiritual, un sacerdote,
un familiar de confianza o un profesional de la psicología con conciencia para poder hablar. Si te ves al borde del peligro, pide ayuda de inmediato. Contacta a un ser querido. Acude al centro de salud más cercano. Busca asistencia urgente. No es falta de fe, es un acto de sabiduría para proteger la vida que Dios te ha confiado. No peleamos solos. La iglesia es familia y el Señor se sirve de manos muy humanas para sacarnos del abismo. Otra cosa importante: no dejes que el maligno te engañe con la sensación de soledad e inutilidad. La oscuridad suele susurrar: nadie te entiende, suelta todo, nada tiene sentido. La verdad es que Dios comprende muy bien y permanece paciente, tocando a la puerta del corazón. El primer paso es abrir una rendija con una súplica sencilla. El siguiente: dejar entrar la luz por medio de cosas muy ordinarias. Dormir lo suficiente, ordenar una comida sencilla, dar un paseo, rezar una decena del rosario, leer despacio una página del Evangelio, hacer una llamada a alguien de confianza. El último paso es permanecer en la gratitud, por pequeña que sea. Gracias porque sigo respirando, porque alguien me escucha, porque Dios no me abandona. La gratitud es el ancla que aquieta la barca de la mente. Hermanos y hermanas queridos, la batalla invisible no es un mito, es la lucha diaria por elegir la vida. No entregues poder al miedo pegando la mirada a lo que lo alimenta. Nutre la mente con la verdad, el bien y la belleza. Deja que los sacramentos sean un manantial. La Eucaristía alimenta el alma. La reconciliación sana las heridas. La palabra de Dios caldea la noche. Y cuando se levante la tormenta emotiva, no te juzgues con dureza. Di en voz baja: Señor Jesús, que yo esté en ti y que tú estés en mí. Aferrados a Él, ya no luchamos con cada ola. Subimos a la barca con aquel que manda al viento y al mar. El Evangelio recuerda la imagen de dos hombres que suben al templo. Uno erguido, enumerando méritos, otro inclinado, confesándose pecador. Este último vuelve a casa justificado, porque abrió el corazón para que Dios hiciera su parte. Cuando reconocemos nuestra debilidad, el Señor tiene donde posar su mano sanadora. Cuando dejamos de justificarnos, Él puede pronunciar el perdón. Cuando dejamos de juzgar al otro, el Señor nos enseña a tener misericordia también con nosotros mismos. Y cuando renunciamos al ser dueños absolutos, el Señor nos invita a dejarle ser de verdad el Señor de nuestro corazón. Si ahora alguien está acosado por pensamientos pesados, por favor, no te avergüences. Habla para ser sostenido. Acércate al altar y dile al Señor: estoy muy cansado, sálvame. Su mirada no juzga, nos mira como a hijos heridos y no nos dejará solos. Luego, poco a poco, ordenamos los fragmentos de la vida, priorizar el pago de deudas según las posibilidades, pedir consejo cuando haga falta, simplificar lo que no es necesario, aprender un ritmo equilibrado, pero por encima de todo, confiamos en la gracia. Es la gracia
la que ablanda el corazón, redirige el pensamiento y concede una paz que nadie puede arrebatar. Ten el valor de detenerte un minuto, poner la mano en el pecho y pronunciar el nombre. Jesús. Ese nombre es vida, ese nombre es luz. Con el santo nombre en los labios y en el corazón, la oscuridad no tendrá la última palabra. Cree esto. El Señor ha ido y va a tu lado, paso a paso. Y es suficientemente fuerte para llevarte en brazos cuando tus pies flaquean. Solo toma su mano y dile: guíame. Entonces la noche dejará de dar miedo, porque en la noche Él vela. Miremos un espejo muy cercano que Jesús nos presenta. Un fariseo de pie, enumerando méritos. Y un publicano con la cabeza inclinada, reconociéndose pecador. El primero es como un muro cerrado, sin rendija para la gracia. El segundo, como una puerta abierta por donde entra la misericordia. En ese relato descubrimos un camino muy sencillo. Cuando el yo se infla, la persona se aísla. Cuando nos hacemos pequeños, Dios crece en nosotros. Y justamente entonces la paz encuentra un verdadero lugar donde habitar. Solemos pensar que la vida cristiana consiste en hacer muchas cosas y acumular logros. Pero el Evangelio nos muestra otra clave. La santidad es dejar a Dios hacer lo que es suyo en nuestro corazón. El fariseo habla sin parar del yo, mientras el publicano solo susurra: ten misericordia de mí. Ese susurro basta para conmover el corazón de Dios, porque la gracia pide una sola cosa de nosotros: la verdad de la humildad. Cuando dejamos de justificarnos, de compararnos y de mirar al otro con dureza, el Señor puede tocarnos con su mirada suave. La palabra de Dios invita a cada uno a un movimiento interior decisivo. Hablar menos de uno mismo, girar menos en torno a uno mismo, para hacer sitio a Jesucristo. Cuando el yo retrocede, el Señor avanza y el corazón empieza a aprender su propio latido. Es un camino que cualquiera puede emprender, incluso en medio de deudas apremiantes, presiones del trabajo o noches largas de inquietud. Probemos a guardar silencio un instante y a realizar un gesto sencillo. Imagina tu alma como una casa. A la puerta golpean pensamientos ruidosos, comparaciones, enojo, amor propio o complejos. No hace falta abrir de inmediato. Dentro hay una habitación pequeña donde la lámpara de la palabra está encendida. Entra allí y di en voz baja: Señor Jesús, ven y quédate. No expulsamos las ideas negativas por la fuerza. Solo invitamos a la luz a hacerse presente. Cuando llega la luz, la oscuridad sabe retirarse. Y susurramos de nuevo: enséñame a ser manso y humilde de corazón. Esa oración es como una brisa fresca que apacigua los ardores de la ira y del miedo. Puede que alguien diga: he hecho mucho esfuerzo y no mejoro. Comprendemos ese cansancio, pero la fe nos recuerda que quizá lo que falta no es esfuerzo, sino espacio para Dios. Esforzarse girando en torno al yo es como pretender sacarse del lodazal tirándose del propio cabello. Cuando abrimos la puerta al Señor, la gracia realiza lo que nuestras fuerzas no alcanzan. La gracia nos enseña a reordenar la vida
pedir perdón en lugar de defendernos, pedir consejo en vez de cerrarnos, reservar un tramo de silencio en vez de ahogarnos en ruido y elegir un bien concreto en lugar de perdernos en vaguedades. La iglesia nos llama hijos amados porque en este altar somos realmente familia de Dios. Muchos han llegado a ser hijos y nietos en la fe, no por la sangre, sino por la vida nueva recibida en el bautismo. Y siendo familia, aprendemos a hablarnos el idioma de la esperanza. La esperanza no es ilusión, sino creer que aquel que inició en nosotros una obra buena la llevará a término. La esperanza nos permite levantarnos tras la caída, pedir una dirección espiritual y entrar en la iglesia cuando el corazón pesa. La esperanza nos ayuda a elegir de nuevo el camino justo. Aunque ayer hayamos querido soltarlo todo, volvamos a la imagen de la casa. Hay una súplica muy hermosa. Esta casa es tuya. Fen, toma tu trono. Sopla un viento nuevo y enséñanos a escucharte. Esa palabra vale para la casa del corazón de cada uno, porque todo bautizado es templo de Dios. Cuando decimos toma posesión, estamos entregando la silla de mando a Él. Cuando Jesús reina, los ruidos disminuyen, el ritmo de vida cambia y la paz se vuelve huésped frecuente, no porque se acaben las tormentas, sino porque en casa está aquel que lleva el timón. A veces suspiramos comparándonos. No soy tan bueno como los demás. Ese suspiro nos mete en la trampa del fariseo. Dios no necesita que superemos a otro, solo quiere que seamos verdaderos con nosotros mismos. El publicano volvió a su casa justificado no por hazañas, sino porque dejó a Dios hacer lo grande en él, perdonar y reorientar su vida. La fe nos muestra que si cada día reservamos unos minutos de silencio para contarle al Señor un temor y una gracia, el corazón cambiará poco a poco. Los pensamientos negativos quizás sigan llegando, pero ya no tendrán poder para gobernarnos. Y cuando hablamos de deudas, presiones o cenas sin sueño, no olvidemos que al Señor le importan también esas realidades concretas. No nos pide ignorar las responsabilidades, sino que nos concede sabiduría para planificar y valentía para pedir ayuda cuando sea necesario. También nos da una comunidad para caminar juntos, un pequeño grupo de oración, un sacerdote dispuesto a escuchar, paso a paso. Devolvemos libertad al corazón. Con elecciones pequeñas, reaprendemos a sentarnos firmes en la silla de 4 patas de la vida. Físico, psicológico, emocional y espiritual. Día a día, sustituimos el yo por Jesús. Entonces regresa una alegría suave. Si ahora queda en alguien un rincón oscuro de vergüenza y autorreproche, elevemos la mirada a la cruz. Allí Jesús abrazó la oscuridad para colmarla de luz. Allí habla con el lenguaje del silencio. Estoy contigo, de la cruz al sagrario, del sagrario al altar y del altar al corazón. Hay una línea recta de amor. En esa línea ya no nos perdemos. Oímos una voz serena. No temas, soy yo. Y porque está el Padre. Tenemos suficiente valor para recomenzar, aunque el pasado esté lleno de heridas. Amén.